Ok, bienvenidos. Pues hoy estamos en parte 3 de nuestra serie de palabras fieles. Las palabras fieles que Pablo escribe en 1 Timoteo, 2 Timoteo y en Tito. Entonces, más un resumen, el parte uno fue de 1 Timoteo capítulo uno y luego la semana pasada parte 2 era de las palabras fieles que Pablo dijo en Tito, ¿verdad? Palabras fieles de que buenas obras son provechosas para todos. Entonces, Tito, que estaba en Creta, entonces, hoy estamos en parte 3 y vamos a regresar a 1 Timoteo, capítulo 4, en donde encontramos otro pasaje que dice palabras fieles. Entonces, ahí los puse en los apuntes, pero vamos a 1 Timoteo capítulo 4, porque aquí estamos en una gran parte de nuestra lección. Capítulo 4, versículo 9, que dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos vituperios porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Si se recuerdan, en parte 1 era que Cristo es el Salvador que llegó y murió por nosotros, que Cristo es el que está salvando pecadores por su misericordia. Entonces aquí Timoteo, aquí Pablo está escribiendo a Timoteo que es un joven, ¿verdad? Y dice que es hijo en la fe de Pablo. Y Timoteo es el obispo de la iglesia en Éfeso. Entonces lo está poniendo aquí en Éfeso para poner cosas en orden, para que la iglesia pueda trabajar en orden la manera que Dios lo quiere, ¿verdad? Si vamos a capítulo 1, aquí en 1 Timoteo, aquí leemos en versículo 3, dice, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando me partí para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diversa doctrina. Entonces, es bueno saber que otros enseñan, pero nosotros estamos enseñando gracia, ¿verdad? Solamente gracia. Estamos enseñando Cristo según el misterio. Entonces hay gente que enseña Cristo según profecía, gente que te ponen debajo de servidumbre, te ponen debajo de ley. Esas maneras no te salvan, ¿verdad? Esos son otros evangelios que no son evangelios. Entonces Pablo le manda a Timoteo que solamente enseñen esta doctrina, que no enseñen otras doctrinas. En capítulo 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que engendran cuestiones en vez de edificación piadosa que es en la fe. Así manda, pues el fin del mandamiento es la caridad de corazón puro y de buena conciencia, y de fe no fingida, del cual apartándose algunos se han desviado a discursos vanos. Entonces Pablo dice, este es el fin del mandamiento, no son los mandamientos de la ley, sino el mandamiento de solamente enseñar gracia, que con una pura conciencia, con un puro corazón, solamente enseña gracia a los creyentes. Entonces, ya hay gente en el mismo tiempo de Pablo que ya se apartaron, ¿verdad? Hay gente que ya se están enseñando diferentes evangelios, discursos que no edifican, discursos vanos, ¿verdad? Discursos que a lo mejor están enseñando sabiduría del mundo o filosofía del mundo o otras religiones, o a lo mejor se regresaron para atrás a la ley. Esas cosas no edifican, esas cosas es vanidad. Entonces, aquí Pablo está diciendo a Timoteo, no enseñen esas cosas. Versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, no entendiendo ni lo que hablan, ni lo que afirman, ¿verdad? Ni saben lo que están enseñando. Y eso es lo que vamos a ver en esa lección, que hay gente que siguen religión, pero
eso no aprovecha. Religión no te aprovecha. Si gente te gusta, oh, pues yo creo la Biblia, oh, ¿eres religioso? No, nosotros no somos religiosos. Cristianismo es un regalo. Cristianismo es saber lo que Dios hizo por ti, es lo que Cristo hizo por ti. No es una religión. Nosotros en nuestro camino no vamos a... Dios no nos va a bendecir más por las maneras que vamos a andar, por nuestras obras. Entonces no es religión. Pero vamos a ver aquí en versículo 11 dice, conforme al evangelio glorioso del Dios bendito, el cual a mí me ha encargado. Está hablando de la sana doctrina que Dios encargó a Pablo. Ahí lo ven en versículo 10, dice que hay gente enseñando contrario a la sana doctrina. Hay gente enseñando ley, gente enseñando cosas vanas que es contrario a la sana doctrina, por lo cual Dios encargó a Pablo. Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, quédate aquí en Éfeso. A mí me están persiguiendo, yo me necesito ir. Tú quédate aquí y enseña lo que yo estaba enseñando. ¿Ok? Muy importante. Si vamos a capítulo 3, y la razón que Timoteo, él no vivía en Éfeso, si se recuerdan. Él nomás se quedó en Éfeso, mientras enseña a otros enseñadores. La función de eso era para que él pueda enseñar, para que alguien pueda tomar el lugar del obispo y Timoteo se puede ir a otra ciudad o regresar con Pablo. Pero en capítulo 3, en versículo 9, dice el obispo, es menester que tenga también buen testimonio de los de afuera, porque no caiga, versículo 9, que tengan el misterio de la fe con pura conciencia. El obispo igual también debe tener en su conciencia ser sincero al ministerio, que no debe enseñar, aunque conozca el misterio, no enseñar ley, aunque conozca el misterio, la doctrina de Pablo, no distraerse del ministerio. Entonces, debe tener en su conciencia una pura conciencia de lo que Dios le encargó. ¿Ok? No debe ser de doble conciencia. Con una pura conciencia tenga el misterio de la fe con pura conciencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pablo está encargando a Timoteo. Encuentra un hombre para que pueda ser obispo que enseña bien, que sea fiel a Dios. ¿Okay? Y luego sigue diciendo en versículo 15 que esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es que enseñen la verdad, que no nomás que enseñen la verdad, pero que también que tengan una defensa. Cuando hay mentiras, ellos son los que van a combatir esas mentiras, no nomás dejar escuchar las mentiras. Dice en versículo 15, pero si me tardare para que sepas cómo te convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces, la iglesia no es la verdad, como algunos enseñan, sino es el apoyo de la verdad. Aquí tenemos la verdad en la Biblia, tenemos la palabra de Dios, y nosotros como la iglesia debemos hacer el apoyo de la verdad. Lo que sale de la boca de los creyentes no es la verdad, sino nosotros somos la defensa y el apoyo de verdad. Eso es lo que un obispo debe hacer. No nomás es el obispo, es cada ministerio o cada ministro. ¿Y quién son los ministros? Cada persona que es salvo, ¿verdad? Un edificio no se soporta si solamente hay una columna. Debe haber varias columnas para tener apoyo. Versículo 16 explica, y sin controversia grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto
de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No vamos a hablar de esa lista que está allí, pero lo importante que quiero enfatizar es, sin controversia grande, es el misterio de la piedad. ¿Qué es piedad? Muchos escuchan piedad y dicen, oh, esa mujer es bien piadosa, va a misa cada domingo o los miércoles o lo que sea, ¿verdad? Gente mira obras o miran la manera que se visten, miran la manera que se comportan y dicen, esa persona es piadoso o piadosa, ¿verdad? A lo mejor lo saben. Pero ahí dice, ese es el misterio de la piedad, que Cristo vino y murió y fue recibido a gloria. Entonces, antes había piedad, ¿verdad? Antes de Cristo todavía había una manera de vivir, una manera de piedad. Pero ahora hay un misterio de la piedad. ¿Ok? Entonces Jesús se entregó para nuestra salvación, ¿verdad? Dice en capítulo 2, dice que Cristo es nuestro rescate, ¿verdad? Que Él murió por todos los pecadores, que Él es nuestro mediador. Él es el único que nos puede traer a Dios. Y Dios se manifestó en carne, murió por nosotros, fue recibido a gloria. Entonces, aquí encontramos qué es piedad. Es lo que Cristo hizo, es piedad. ¿Ok? Entonces, Dios se manifestó en hombre para que nosotros podamos ser salvos. Eso es piedad. Dios murió por nosotros para que nosotros podamos pensar qué es lo que Dios piensa. Para que nosotros podamos tener esta mente de Cristo de sufrir para otros. Eso es piedad. Piedad no es la manera que te vistes, la manera, tus obras que haces, que tantas veces oras, que tantos actos has o recursos das para gente. Piedad es esta mente de Cristo, que Dios vino y murió por gente y fue glorificado. Eso es piedad. Vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, ahora la piedad es pensando como Dios, teniendo esta mente de Cristo. La piedad es servir a Cristo. Piedad es servir a otros. Cristo vino y sirvió a otros. ¿Okay? Entonces, cuando tú estás sirviendo a otros, especialmente los miembros del cuerpo, para edificarlos, tú estás andando en piedad, tú estás edificando al cuerpo, esto es algo piadoso. Si vamos a Efesios 4, la mente de Cristo es algo que podemos entender hoy, algo que podemos entender cómo piensa Dios. Nosotros hoy podemos andar en la misma mente que Cristo anduvo, la misma mente. Tiempos pasados gente no entendía las cosas de Dios, pero como dice en 1 Corintios 2, dice, más ahora ya sabemos las cosas por el Espíritu, ¿verdad? Efesios 4, versículo 32 dice, mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Dios no te perdonó porque te ama. Él solamente te perdonó porque Él ama a Cristo y tú estás en Cristo. Es por Cristo que te amó. ¿Ok? Somos perdonados porque estamos aceptados en Cristo, como dice en capítulo 1. Entonces dice, igual que Dios te perdonó por Cristo, tú también puedes perdonar a otros. ¿Okay? Cristo es el que murió por todos los pecados. Cristo es el que murió por palabras vanas, ¿verdad? Aunque nosotros pensamos que es algo sencillo, es pecados que Cristo murió.
Pero versículo 1 aquí en capítulo 5 dice, así sed, aquí que sed seguidores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Entonces, igual que Cristo murió por nosotros, nosotros también debemos amar a otros, perdonar a otros, ser compasivos. Esto es la mente de Cristo. Este es el misterio de piedad, que Dios se manifestó en carne, sufrió por otros y ahora está recibido en gloria. ¿Okay? Piedad no es lo que tú haces, piedad es lo que piensas. Para atrás en 1 Corintios, en 1 Timoteo, disculpe, 1 Timoteo 4, dice en versículo 6, dice, si propusieras estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Mas desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Okay? Ejercicio corporal. Eso no se está hablando de levantando pesas. Algunos piensan eso. Ejercicio corporal. Corporal es tu cuerpo. Entonces, tus obras en la carne, las obras que tú haces en tu carne, dice, es poco provechoso. No aprovecha tanto. Las obras que tú haces en tu carne no aprovecha mucho. Mas la piedad a todo aprovecha. Entonces, si uno piensa que las buenas obras, siendo religión, sacramentos, todo eso, es ser piadoso, entonces aquí se contradice, ¿verdad? Porque dice, ejercicio corporal, obras en tu carne, no aprovecha, más la piedad aprovecha. Por eso ahí podemos aprender que la piedad es lo que piensas, la piedad es cómo te estás guiando tú en tu mente. Porque la piedad sí aprovecha. Que sigue aquí, dice, porque tiene la promesa de vida presente y de venidera. Y luego habla de esta palabra es fiel. Y ahí seguimos. Entonces, religión dice que ganancia es piedad. ¿Ok? Religión dice que ejercicio corporal es ganancia. Ellos dicen, si haces más obras en tu carne, más piedad. Eso es lo que religión dice. Pero aquí dice que ejercicio corporal no es ganancia. Pero religión dice, si haces más, tienes más piedad. Pero eso no es lo que significa piedad. Piedad es tu pensamiento, el misterio de la piedad, que Cristo, que Dios se manifestó en la carne, sufrió y murió por nosotros. Si vamos al capítulo 6, en versículo 3, dice, si alguno enseña de otra manera, que puede ser la ley, ¿verdad? Si alguno enseña de otra manera, porque Pablo está diciendo a Timoteo, cuidado de gente que enseña doctrinas de demonios, dice en capítulo 4, ¿verdad? Gente que enseña que no te debes casar, o gente que dice que debes abstener de comidas o viandas, gente que enseña la ley, ¿verdad? Hay otras doctrinas, dice, si alguno enseña de otra manera y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús Cristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hinchado es, nada sabe, sino que enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de cuales nacen envidias, pleitos, maldicencias, malas sospechas, disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad, suponiendo que la ganancia es piedad. Apártate de los tales. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que piedad o que piensan que ganancia es piedad? Oh, pues mira qué tan iglesia tan grande tenemos
200 miembros que vienen este domingo, ustedes quién son que se juntan en una sala o lo que sea, ¿verdad? Si no tenemos un edificio en un año que, que no somos de Dios, ¿verdad? Gente piensa que si te vistes mejor o que si te eres más guapo, que eso es más piedad, que eso es ganancia. O mira tus camionetas, tu casa, ese sí, cierto, es bendecido de Dios. Dios lo está bendiciendo. Ellos son pobres, Dios no lo está bendiciendo. Eso es pensar de religión, eso es pensar que ganancia es piedad. Dice, apártate de ellos. Pero la piedad con contentamiento, versículo 6, pero la piedad con contentamiento es grande ganancia. Piedad y siendo contento es grande ganancia. En capítulo 4 dice la piedad es ganancia y ahora dice contentamiento es grande ganancia. ¿Verdad? Y luego va a hablar de que debemos ser contentos porque no llegamos con nada en esta vida y de esta vida también vamos a irnos con nada, ¿verdad? Y por eso dice que el amor de dinero no es el dinero, es la codicia, ¿verdad? Es queriendo más. Que eso no es ser contento. Eso es la raíz del pecado. Pero la piedad es como pensamos. La piedad es trabajando y sufriendo para otros. Porque eso es lo que Cristo hizo. Ese es el misterio de piedad, no es tus obras de religión. Para atrás en capítulo 4, que dice, regresando a las palabras fieles, en versículo 10 dice, porque esto aún trabajamos y sufrimos vituperios. Esa palabra vituperios significa una acción o circunstancia que causa afrenta o deshonra, ¿verdad? Algo que a lo mejor te da vergüenza, ¿verdad? Gente te mira y dice, ya como esos pobres están tirando su vida. Esos pobres no son bendecidos de Dios. Esos pobres son ignorantes, ¿verdad? Causa deshonra. El mundo te mira y dice que son ignorantes, porque tú sí eres el apoyo columna de la verdad. Dicen ellos, ¿cómo van a creer de la creación? Ellos ¿cómo van a creer en la resurrección? Entonces, aquí siendo un ministro de la palabra, fiel ministro de la palabra, con una pura conciencia, te va a causar deshonra en frente del mundo. Pero a Dios no vas a tener deshonra. ¿Okay? Pablo fue encarcelado por esto, ¿verdad? Fue en Actos y en 2 Timoteo, leemos de cómo fue encarcelado. Vamos a estudiar un poquito más de eso la siguiente semana, de sufrimiento. Pero Pablo se gloriaba en sus flaquezas, ¿verdad? En 2 Corintios 11 habla de, si me voy a gloriar en mis flaquezas, porque eso es un testimonio que sí estoy predicando la verdad, ¿verdad? Si se recuerdan en Actos 5, cuando Pedro fue encarcelado y se están regocijando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, somos dignos para sufrir por el nombre de Jesús. ¿Se recuerdan? Si el mundo no te está persiguiendo, a lo mejor no estás predicando la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pablo, Pedro, muchos se gloriaban en sus flaquezas porque significaba que estaban diciendo la verdad, que estaban diciendo las palabras de Dios. Pero Pablo dice, si vamos a 2 Corintios capítulo 6, Pablo dice que el ministro es aprobado por los sufrimientos. Dice en versículo 1, capítulo 2 Corintios 6, 1. Dice, por lo cual nosotros, colaboradores juntamente con él, os exhortamos también que no hayáis recibido en vano la gracia de Dios. Puedes solamente recibir la gracia de Dios y decir, gracias Dios, te veo en gloria.
Gracias por todas las bendiciones que me diste. Te veo en gloria. Eso es recibir la gracia en vano. Nunca hacer nada con la palabra. Nunca hacer nada con el ministerio que Dios te dio. ¿Ok? El mundo todo el tiempo habla de que, ese hombre tiene potencia. Mira cuántas cosas puede ser ese hombre. Mira, es inteligente, tiene potencia. Eso significa que nunca has como hecho nada, ¿verdad? Como estás empezando. O también el mundo puede decir, ese hombre o mujer, ¿verdad? Mira, perdió la potencia o como tiró su potencia. Era tenía tantos talentos y mira, tiró su potencia por cualquier cosa. Igual, tienes potencia de ser un ministro y si no haces nada, eso es recibir la gracia en vano. Lo recibiste todas las bendiciones, vas a estar en gloria, pero no hiciste nada. ¿Ok? Entonces, Pablo está diciendo a los corintios como no deben hacer eso. Versículo 2 dice, porque él dice en aquel, vamos a, versículo 3 dice, no dando ofensa alguna en ninguna cosa, porque el ministerio no se ha vituperado. Versículo 4 dice, pero mostrándonos aprobados en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, por pureza, por conocimiento, por longanimidad, por bondad, por el Espíritu Santo, por amor no fingido, para la palabra de verdad, por la palabra de verdad, por el poder de Dios, por la armadura de justicia a diestra y a la siniestra, siniestra, por honra o deshonra, por infamia y buena fama, como engañadores y sin embargo veraces. Entonces está diciendo, en esta lista hay que seguirle, como desconocidos y sin embargo bien conocidos, como muriendo y he aquí vivimos como castigos, mas no muertos. Entonces está diciendo, así es como sabes que alguien es un ministro aprobado, que sufre, pero también es fortalecido por la palabra, por el poder de Dios, por la armadura de Dios, por el Espíritu Santo, por su pureza en la palabra de Dios. ¿Verdad? Que, como dice en Timoteo, que el obispo por una pura conciencia detenga el misterio de la fe. ¿Verdad? Así sabes si un ministro es aprobado. Si se van a discursos vanos, no son aprobados. ¿Verdad? Fallaron la prueba. Entonces, Pablo, aunque sufría vituperios, se gloriaba, porque eso también es un examen que es aprobado de un ministerio, ¿verdad? Que en su pura conciencia sí está predicando la gracia de Dios. ¿Okay? Si vamos a capítulo 1, es Dios que nos da la fortaleza, es Dios que nos consuela. No debemos temer sufrimiento, porque es Dios que consuela nuestros corazones. Dice en capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. No es Dios de poca consolación o parte, es toda consolación. Te va a dar toda la consolación. En versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación que nosotros mismos somos consolados de Dios. Entonces, Pablo estaba en tribulación. ¿Quién le dio consolación? Dios. Luego hay otros creyentes, los corintios, que están en tribulación y dice que Dios te puede dar consolación, pero también los otros
miembros que son consolados por Dios te pueden dar consolación. Ya, pero hermano, yo también nos están dando tribulación y así se consuelan ellos mismos. Pero es Dios que da el consuelo, da todo el consuelo. Versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Mas ahora, sea que seamos atribulados, es por vuestra consolación y salvación, la cual es eficiente en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecimos, o si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois participantes de los sufrimientos, así también lo seréis de la consolación. Entonces, todos están consolados, todos están atribulados, pero es Dios que los da consolados. Entonces, nunca serás consolado por Dios si nunca estás atribulado, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios te va a dar consolación si nunca experiencias tribulación? Si nunca eres atribulado, nunca recibes consolación. En este lado de gloria, ese es el único tiempo que vas a aprender qué se siente ser consolado por Dios. Cuando ya estés en gloria, pues vamos a estar en gloria. No va a haber tristeza, no va a haber nada. Pero en este lado de gloria, antes de morir, antes de ser glorificados, es el único tiempo que podemos aprender el poder de Dios que nos puede consolar, que nos puede dar paz, que podemos conocer su poder en esta manera. Esa es la única manera que vamos a poder aprender esto en esta carne. Entonces es algo bonito que podemos aprender de eso. Por eso Pablo dice que me estoy gloriando en eso. Dice, ¿en qué estamos? Versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que aún dudábamos de la vida. Pablo dudaba que se iba a vivir, ¿verdad? Dice que eran bestias en Éfeso. ¿Se recuerdan eso? Que había bestias en Éfeso. Versículo 9 dice, mas nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta los muertos, el cual nos libró de tan grande muerte y nos libra, en el cual esperamos en que aún nos librará. Entonces, otra cosa, que cuando eres atribulado, no vas a confiar en ti mismo, vas a confiar en Dios, vas a confiar en el Dios viviente que da vida a los muertos. Vas a confiar en la esperanza. Ya estoy atribulado, pero lo bueno es que Dios me va a dar gloria. ¿Verdad? Estoy enfermo, pero lo bueno es que Dios me va a dar gloria. ¿Ok? Y así es que puedes ser consolado con sus palabras. Eres consolado con sus palabras y con su poder. ¿Verdad? Porque tenemos el Espíritu en nosotros que nos da ese fruto. Cuando estamos pensando esas mismas cosas, está produciendo el fruto del Espíritu. Pero también nomás sabiendo que vamos a recibir gloria, uno piensa, ok, no está tan mal entonces, ¿verdad? Pero si vamos a capítulo 4, en versículo 8, dice, que tenemos, en versículo 7 dice que tenemos estos tesoros en estos cuerpos terrenales, ¿verdad? Que tenemos bendiciones, tenemos todo en Cristo, pero todavía estamos aquí en estos cuerpos terrenales, todavía estamos sufriendo, todavía estamos en dolores. Pues algunos a lo mejor no sienten dolores, pero este cuerpo se desgasta. Este cuerpo no vamos a ser como Abraham y Adán, que vivieron cientos de años, ¿verdad? Pero dice el versículo 8, por todos los lados atribulados, mas no estrechados, prelejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no
desamparados, habitados, mas no destruidos, llevando siempre por todas partes en el cuerpo de la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. ¿Okay? Aunque están atribulados, no son destruidos. Aunque tienen hambre, ¿verdad? Pablo dice, la vida de Cristo es manifestada en nosotros. Si tú todo el tiempo estás viviéndolo, como dice papita, ¿verdad? Entonces no tienes necesidad de Cristo. Nunca vas a tener esa necesidad. Cristo, dame ayuda, ¿verdad? Cuando estamos atribulados, no somos destruidos porque es Cristo en nosotros, la vida de Cristo que está manifestada en nosotros. La vida que nos da paz. La vida de Jesús que nos consuela. ¿Verdad? Versículo 11 dice, porque siempre nosotros que vivimos somos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Entonces sufrimos por Jesús, pero Jesús es el que nos da poder y vida. ¿Verdad? Eso es lo que Pablo aprende en capítulo 12, ¿verdad? Dice que hay un mensajero de Satanás y le pregunta 3 veces a Dios, quítame este aguijón en la carne. Y Jesús le dice, bástate en mi gracia es suficiente. Y así es que aprendió Pablo que cuando él es débil, Cristo está fuerte en él, ¿verdad? Que cuando él es débil, él está fuerte porque es el poder de Cristo en él, ¿verdad? Entonces, cuando estamos sufriendo vituperios, es una oportunidad para que Cristo nos pueda consolar y fortalecer. ¿Ok? Cristo, él también sufrió vituperios. En Romanos 15, si vamos a Romanos 15, en el versículo 1, dice, así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Los que son débiles en la fe, los que son débiles en conocimiento de la doctrina, que ellos deben ayudar a los más débiles. Los que son fuertes deben ayudar a los que son más débiles, ¿verdad? No estudiamos la semana pasada que somos librados de todo, ¿verdad? Que todas las cosas son lícitas, pero no todo edifica, ¿verdad? No todo aprovecha. No debemos hacer cosas nomás para nuestro provecho, sino para el provecho de otros. ¿Ok? Dice, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, para edificación, porque aún Cristo no se agradó a sí mismo, antes como está escrito, los vituperios de lo que se vituperaban cayeron sobre mí. Una profecía de Cristo que habla allí. Y luego versículo 4, nomás lo quiero leer ahorita, pero dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, ¿verdad? Para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Luego hablamos más de ese versículo, pero nomás lo quería leer de una vez. Pero Cristo sufrió vituperios para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para todos que son salvos, Cristo sufrió para ellos. Sufrió para todo el mundo. ¿Ok? Cayeron en Cristo. Entonces nosotros estamos participando en los sufrimientos de Cristo porque Él también sufrió. Él sufrió para el cuerpo. Entonces cuando tú estás sufriendo para edificar el cuerpo, estás allí junto con Cristo sufriendo. ¿Okay? Si vamos a Filipenses, aquí habla más de eso. Habla de esta mente de Cristo. Habla de que Cristo sufrió por otros. El libro de Filipenses es cómo debemos ponernos esta mente de Cristo. Que no es para agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a los otros miembros. Dice
Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que penséis lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes de una misma mente. Nada hagáis por contienda o por vana gloria. Antes en humildad de mente, estimando los unos a los otros por más excelentes que sí mismo. ¿Verdad? Cristo, siendo el Dios que está en gloria, se estimó bajo, ¿verdad? Se estimó como un sirviente, menos que otros, ¿verdad? Cuando Piloto le dijo como eres inocente y ¿qué dijo Cristo? Como prefirió sufrir, no dijo nada, ¿verdad? Se hizo un sirviente, como él tenía todo el poder de decir, Piloto, tú no tienes autoridad de matarme, ¿verdad? Pero él se estimó bajo. Nos dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a los de los otros. Hay en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no pensó robo el ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres, y siendo hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por el cual Dios también les ensalzó sobremente, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, el Hijo de Dios, ¿verdad? Se humilló, se hizo un siervo, sufrió por todos, ¿verdad? Pero Dios lo ensalzó, lo hizo, lo elevó, ¿verdad? Entonces, nosotros, a lo mejor no quiero mencionar esto todavía, pero nosotros recibimos ya todo. Nosotros no necesitamos sufrir por gente. No necesitamos sacrificar nuestro tiempo. No necesitamos sacrificar nuestros placeres. Nosotros no necesitamos sacrificar nuestros gustos. Cristo no necesitaba morir por ti. Cristo no necesitaba hacerse un siervo y morir por tus pecados, pero lo hizo. Eso es la mente de Cristo, que Él se sacrificó para otros. Pablo dice, ponte esa misma mente que Cristo tuvo, que se humilló, pero ahora es ensalzado. Nosotros también un día seremos ensalzados. Pero si vamos a capítulo 1 aquí en Filipenses, en versículo 21, Pablo dice, está encarcelado, ya casi va a morir, y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdad? Si él muere, va con Dios. Si él muere, va con Cristo. Él está sufriendo en la carne, a lo mejor ya es anciano. ¿Verdad? En Gálatas, unos Gálatas. No me recuerdo cuál libro dice, pero dice, mira qué tan grandes letras les escribo. ¿Verdad? Él, él estaba en dolores. Él, él prefería ir a gloria, pero dice, es mejor ir con Cristo, ¿verdad? Pero dice, versículo 22, mas si yo vivo en la carne, este es el fruto de mi trabajo, pero lo que yo debo escoger no lo sé, porque estoy estrechado por las dos cosas, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, mas quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es mejor que yo me quedo a sufrir para ustedes, para el provecho de ustedes, dice. Aunque yendo con Cristo, aunque morir y ir con Cristo es mucho más mejor, dice, es también mejor quedarme para ustedes. Versículo 25 dice, confiando en esto, sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Okay? Entonces es mejor que Pablo se quede, que sufre para el provecho de los filipenses, para que ellos sean edificados. Entonces, esto es la mente de Cristo.
Morir es ganancia, pero es mejor sufrir para otros. ¿Ok? Sufrimos para que otros también se puedan animar, ¿verdad? Estamos leyendo aquí que Cristo sufrió y es recibido en gloria. Wow, como eso me anima. Cuando lees Hebreos 11, cuando lees de versículo 36, ahí se los puse en los apuntes, de las profetas que fueron matados, que vivieron en cuevas, ¿verdad? Que habla de esos profetas que no murieron no recibiendo las promesas. Pero eso te da ánimo, ¿verdad? Te da ánimo que otros hombres fieles en la Biblia sufrieron mucho más que nosotros. Nosotros aquí nadie nos está matando, ¿verdad? Por eso dice en Romanos 15 que esas cosas fueron escritas para nuestra consolación y edificación, ¿verdad? Para amonestarnos. Pero eso nos da ánimo. Pablo, el apóstol de gracia que les predicó este evangelio, está encarcelado y dicen, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Si vamos aquí en Filipenses capítulo 12, capítulo 1, versículo 12, dice Filipenses 1, 12, más quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al provecho del evangelio. Yo siendo encarcelado es para el provecho del evangelio. ¿Cómo puede ser si está encarcelado donde él no puede ir a otras ciudades? ¿Cómo es que aprovecha el evangelio? Versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho manifiestas en todo el palacio y a todos los demás lugares. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Ok? Entonces, dice, ya Pablo, él está sufriendo y es fuerte, se está gloriando. Pablo está encarcelado y en vez de decir, ven, ayúdame, él nos está ayudando a nosotros, dicen los filipenses. Wow, él sí tiene este poder de Dios. En los primeros siglos, durante los romanos estaban persiguiendo muchos cristianos, que los leones lo estaban comiendo a estos cristianos, los que los quemaban. Gente en la audiencia miraban que estos hombres, mujeres también, morían por el nombre de Cristo. Y ellos decían, ¿por qué están muriendo por este Jesús, un judío? Y por ello se animaban a buscar la verdad, ¿verdad? Entonces, tú sufriendo por la verdad, siendo fuerte, también anima a otros. Aprovecha. Entonces, es lo mismo que Cristo, ¿verdad? Nosotros, la muerte no nos va a hacer nada. Somos más que vencedores, ¿verdad? Como dice en Romanos 8, que nada nos va a separar del amor de Dios. Dice en Hebreos 11 que Moisés, él escogió a sufrir en vez de disfrutar los placeres del pecado por un tiempo, ¿verdad? Nosotros en un tiempo pasado estábamos en el curso del mundo, haciendo nomás lo que hacíamos. Pero la Biblia nos dice que debemos olvidar ese curso del mundo. Ya somos separados. Debes olvidar ese curso del mundo. Somos llamados a separación. Nosotros ya debemos morir. Ya debemos reconocer que eso ya está muerto. ¿Okay? Aquí en Filipenses 3, Pablo dice que él quiere conocer el poder de su resurrección. Ya lo sabe. Pablo ya sabe la resurrección, él ya sabe que Cristo fue resucitado, pero él dice que quiere conocer la resurrección en esta vida. Dice Filipenses 3:10, dice, para conocerle a él el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo hecho conforme a su muerte. So, la comunión de sus padecimientos, la comunión de los sufrimientos. Cuando estás sufriendo por el nombre de Jesús, estás teniendo comunión con Cristo en esa manera. En esa manera vas a conocer el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque para conocer el poder de la resurrección,
debes morir primero, ¿verdad? Puedes mirar resurrección, yo nunca he visto eso, pero para conocer el poder de Dios, para conocer el poder de su resurrección, debes morir primero. En Romano, aquí mano en Filipenses 3, pero en Romanos 6, dice en versículo 13, Romanos 6, 13. En Romanos 6 habla que ya somos identificados en Cristo, que ya somos identificados con la crucifixión, con la resurrección, que ya somos muertos. En versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, antes presentaos a Dios como vivientes de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero mira, presentaos a Dios como viviente de entre los muertos. Ya somos resucitados, ya somos viviente de entre los muertos. Solamente ya reconociendo que eres muerto a esta vida, es cómo vas a saber que ya eres resucitado. Necesitas declararlo. Y no nomás es una vez y ya, es cada día, varias veces al día, que ya eres muerto. Esta es la mente en el espíritu. Entonces solamente puedes conocer el poder de la resurrección cuando ya reconoces que eres muerto, que ya eres resucitado, que solamente es por Cristo que tienes vida. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo que somos resucitados, también tenemos esta comunión de los padecimientos. Dice en Colosenses 1, 24, dice Pablo, en Colosenses 1, 24, dice, que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Pablo se está regocijando en sus sufrimientos que es para la iglesia. Dice que son las aflicciones de Cristo. Igual como Cristo sufrió por la iglesia, Pablo está sufriendo para la iglesia. Entonces, Pablo y Cristo están sufriendo por la iglesia, tienen esta comunión juntos, son participantes juntos. Entonces, como dice en Filipenses 3:10, dice que la comunión de sus padecimientos, puedes conocer los sufrimientos de Cristo cuando tú también sufres por lo cual Cristo murió, ¿verdad? Cristo murió por todos nosotros, ¿verdad? Él murió por mí, Él murió por ti, ¿verdad? Todos. Sufrió por nosotros. Entonces, si yo sufro por nosotros, yo estoy teniendo esta comunión con Cristo por eso. Así puedes conocer sus sufrimientos. Así es que puedes conocer el poder de la resurrección, que ya eres resucitado con Él. ¿Ok? Entonces, también como Cristo sufrió, nosotros también podemos conocer esa mente que Cristo tuvo. En Filipenses 3:13, disculpe, Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber aprehendido, por una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las cosas que están delante. Filipenses 3:13, con ahí esa palabra que dice aprehendido. ¿Ok? Si yo hago algo malo y las policías vienen, me ponen, ¿verdad? Me llevan a la cárcel. Eso es ser aprehendido. Que te agarraron, ¿verdad? Dice Pablo que él es aprehendido. Es vinculado, ¿verdad? Que lo agarraron. ¿Ok? Dice que en versículo 14 dice, prosigo hacia el blanco por el premio de la alta vocación
de Dios en Cristo. Oh, no, disculpe. Sorry. Quería versículo 12 al 13, disculpe. No que haya yo alcanzado ni que ya sea perfecto, mas yo prosigo para que aprehendiere aquello por lo que yo soy también aprehendido de Cristo Jesús. Eso es lo que quería, aprehendido de Cristo Jesús. ¿Ok? Interesante cómo es eso. No es que nomás recibe gracia y eso ya es todo. Es hecho un sirviente de Dios, un sirviente de justicia, un ministro de Dios. Es aprehendido de Cristo Jesús. ¿Se recuerdan en 1 Corintios 9 que Pablo dice, si predico el evangelio, que recibe un galardón, pero si no lo predica, todos modos Dios le dio la dispensación de la gracia? No tiene opción, es lo que está diciendo. Es aprehendido de Cristo. Entonces, él también quiere que los filipenses conozcan que ya son aprehendidos de Cristo. ¿Ok? Que también, que olviden la vida de antes. Como dice, olvidando las cosas que quedan atrás. Ya olvídate de esa vida de antes, porque esa persona ya murió. Tú ya eres resucitado en Cristo. Esas cosas de atrás eran cosas vanas. Esas cosas de atrás no te dieron vida. Si se recuerdan la historia en Lucas, que en Lucas hay un señor que dice que primero, que quiere hacer unas cosas antes de seguir el Señor, ¿verdad? Y nomás lo voy a leer ahorita rápido en Lucas 9, dice, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, mientras que estás trabajando, ¿verdad? Trabajando con el animal, ¿verdad? Que estás haciendo como para la cosecha, ¿verdad? Dice, el que está yendo adelante no mira para atrás. El que mira para atrás no es digno para el reino de Dios. También se pueden recordar de la esposa de Lot, ¿verdad? Que miró para atrás porque no quería irse de la ciudad. ¿Y qué le pasó? Murió, ¿verdad? Obviamente nosotros no vamos a perder nuestra salvación, pero Pablo dice, ya son aprehendidos, olvida lo de antes. Sigan adelante, no sean distraídos, ¿verdad? No se distraigan. Debajo de la ley, Jesús dice, el camino es angosto que lleva la vida, que solamente pocos lo hallan, ¿verdad? Pero debajo de gracia, no perdemos esa salvación si no andamos en ese camino angosto, pero todavía debemos andar en el camino angosto. Pecado no cambió, tampoco cómo debemos servir a Dios. Siempre es lo mismo. Versículo 14 dice, prosigo hacia el blanco por el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos una alta vocación. No nomás es una vocación que recibes en la escuela o por tu certificado. Es alta vocación del cielo, de Dios. Dios nos llamó, igual que llamó a Isaías, igual que llamó a Moisés, a Abraham. Él nos ha hablado a nosotros, pero por su palabra. No lo escuchamos, pero aquí lo tenemos. Es lo mismo, nada cambió. Son las mismas palabras de Dios. Nomás porque están en página, no significa menos. ¿Ok? Dice en 2 Corintios 5 que dice, ya no conocemos la persona antes, ¿verdad? Dice, en Cristo ya eres una nueva criatura. Si se recuerdan, dice que adelante a nadie conocemos según la carne, ¿verdad? Tú ya moriste. Reconoce eso, ¿verdad? Ya somos aprehendidos de Cristo, ya somos estos ministros. Entonces, para atrás cuando dicen en 1 Timoteo que debemos ser un ministro con una pura conciencia, no debes pensar doble, no debes pensar caminando
un adelante así y para atrás, solamente adelante. En Jacobo dice que el que es de doble pensar es inconstante. ¿Por qué? Porque un día quieres adorar a Dios y otro día quieres adorar a ti, ¿verdad? Una persona que trabaja dos trabajos no va a ser como sus esfuerzos van a estar diversos, ¿verdad? Debes estar enfocado en esta alta vocación, es lo que dice Pablo. En sencillez de corazón, dicen Colosenses. Sin complicación. Cuando dice con sencillez de corazón, significa sin complicación, que sin doble pensar, que debe ser con una pura conciencia. Si vamos a 1 Corintios 9, vimos un parte de esto la semana pasada, pero en 1 Corintios 9, versículo 23, dice, estoy en versículo 9, 23. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para ser hecho con vosotros partícipe de él. ¿No sabéis de los que corren en la carrera? Todos corren, mas solo uno lleva el premio. Correr pues de tal manera que lo alcancéis. Y todo aquel que se ejercita en la lucha es sobrio en todo, y aquellos lo hacen para recibir una corona corruptible, ¿verdad? Está hablando de gente que está corriendo, como corriendo pues así como atleta, ¿verdad? Pero es igual, gente que está corriendo de ahí viene la palabra carrera, como ¿qué es tu carrera? O pues yo soy ingeniero o lo que sea. Esas cosas corruptibles. Dice Pablo, más nosotros incorruptibles. La carrera que nosotros estamos es para gloria, es para algo que no tiene corrupción. Versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que predicando a los otros no sea yo mismo reprobado. Entonces Pablo está corriendo, está sufriendo en su cuerpo, no para cosas corruptibles, sino para cosas incorruptibles, son cosas de Dios, ¿verdad? Es para el cuerpo, es para la edificación de los otros. ¿Ok? Pablo dice, no te rindes. En 2 Timoteo, capítulo 1, oh no, 2 Timoteo, disculpe. 2 Timoteo 4, disculpe, 2 Timoteo 4 dice en versículo 5, tú por tanto vela en todo, sufre aflicciones, haz obra de evangelista, cumple bien tu ministerio, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a vosotros de los que aman su venida. Pablo aquí ya mero va a morir. Dice, ya mero viene el día de mi partido. No dice de mi muerte. Muerte es solo el día que tú mueras va a ser el día más glorioso. ¿Sabes por qué? Porque después de que mueras vas a estar con Cristo, ¿verdad? Por eso es que hay gente que el mundo piensa que la muerte ya es destrucción y todo. Y sí es.
Pero para el cristiano, ese va a ser el día más glorioso. En esta vida es lo más cerquitas que vamos a llegar al infierno, nosotros. Porque de aquí para adelante vamos a ir al cielo, ¿verdad? Dice, ya mero está el día de mi partido, he peleado la buena batalla, ha guardado la fe, ha acabado la carrera, ¿verdad? No se distrayó Pablo, siguió adelante, se olvidó de la vida atrás, como dicen Filipenses, toda la religión, ser circuncidado en la fe, o en circuncidado el octavo día, tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, todo eso es estiércol, olvídate de eso. Dice que tiene una corona esperándole, ¿verdad? Todos los que aman su venida, todos los que son salvos van a recibir esta corona. ¿Y esta corona qué es? Esta corona es gloria. Esta corona es vida eterna. ¿Ok? Lo que nos espera es la resurrección. ¿Verdad? Como dice en Romanos 8:18, que los sufrimientos de este tiempo no son dignos para ser comparados. Hay cosas más excelentes que esta vida. Esta vida nomás son figuras. A ti te gustan los montes, te gusta la playa, pues va a haber cosas más excelentes con Dios, ¿verdad? Nuestra esperanza es en la resurrección, como dice en 1 Corintios 15. Estamos esperando su venida. Mientras que estamos sufriendo, estamos esperando su venida. Si vamos a Filipenses 3, en Filipenses 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesús Cristo, el cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de su poder, por el cual también sujetar así todas las cosas. Nosotros ya no somos de este mundo, nosotros ya somos del cielo. Estamos esperando la venida de Cristo. Y va a cambiar nuestro cuerpo, nos va a glorificar. Esta es la esperanza que estamos esperando, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos enfocando aquí en la tierra y no mirando, como dicen Colosenses 3, poniendo nuestras afecciones en lugares celestiales, ¿verdad? No estamos poniendo nuestra mente en la venida de Cristo. No estamos poniendo nuestras mentes, no tenemos la mente de Cristo. Tenemos nuestra propia mente. Pero debemos tener una misma mente, igual que somos un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo no tiene bastantes cabezas. Un cuerpo tiene una sola cabeza y nuestra cabeza es Cristo. Y debemos ponernos la mente de Cristo. ¿Y en dónde está Cristo? En los lugares celestiales. Dice, pon tus afecciones en los lugares celestiales, no en las cosas de este mundo. Colosenses 3 dice en versículo 1, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparece Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también aparecéis con Él en gloria. Nosotros ya estamos muertos y resucitados con Cristo, y cuando Él regresa, vamos a ser glorificados con Él, como Él. Entonces, nuestra esperanza no es en esta vida. Dice, sin la resurrección, somos más somos miserables en esta vida. ¿Ok? En esta vida solamente tenemos Cristo como la esperanza. Y debemos poner nuestras afecciones en eso. Entonces,
estaremos con Cristo para siempre. Cuando Él viene, dice que todos seremos arrebatados y estaremos con Cristo para siempre. Nunca seremos separados. El día que eres salvo, eres sellado con el Espíritu Santo, y el día que regrese Cristo, vamos a estar con Él para siempre. Entonces, nunca nosotros seremos separados del amor. Pero regresando a esta piedad, es igual como Cristo se humilló y sufrió por un tiempo y luego fue glorificado, nosotros también seremos glorificados con Él, ¿verdad? Nosotros hoy en esta vida podemos tener comunión con Cristo por los sufrimientos, por la iglesia, para la iglesia. Podemos conocer el poder de la resurrección cuando reconocemos que ya somos muertos, olvidamos de lo atrás y seguimos adelante a la carrera, a la alta vocación que Dios nos dio. Podemos conocer el poder de la resurrección en esa manera, porque es Cristo que nos da poder, es Cristo que nos da consolación, que nos da el fruto, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos y soportamos estos reproches, estos vituperios, para que otros también crean en Cristo y puedan recibir gloria. Igual que Cristo sufrió para que nosotros podamos recibir gloria, nosotros también podemos sufrir para otros para que recibir gloria. Y esta es la mente de Cristo. Esto es piedad. Esto es el misterio de piedad. Piedad no es como te vistes, tu religión. Piedad es como piensas. Y debemos recordar nuestra esperanza en todo el tiempo, regocijándonos en eso. Ok, pues ojalá eso no fue muy, muy confundo, pero hay muchos versículos que no repasamos. Ahí están los apuntes, pueden buscarlos en otro tiempo. Pero gracias, Dios, por la esperanza que nos has dado, por tu gracia. Ayúdanos a ser fortalecidos, así para poder ser buen hechos, para poder ser buen ministros de Dios, para podamos predicar tus buenas noticias a otros, para que ellos también puedan ser salvos, ser edificados, para que ellos también puedan edificar y salvar más. Para tu gloria, gracias.